O sea, una persona que está bien arraigada, bien fortalecida en las cosas de Dios, que lee su palabra, que escudriña su palabra, que ayuna, que ora, que se congrega. Es una persona fortalecida. Y es una persona que va y poco a poco estableciendo un dominio propio. Y aquí es clara la palabra, porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. O sea que una persona que no logra tener un buen dominio propio, le falta llenura del Espíritu Santo. O sea, no está funcionando como debe funcionar. No está fortalecido en el conocimiento y sobre todo en el Espíritu. Pero ¿cómo podemos nosotros obtener dominio propio? ¿Qué podemos hacer ante esta situación? Para empezar, algo que yo, por la gracia de Dios, me he dado cuenta que funcionan las cosas, es cuando nosotros reconocemos que nos hace falta. Si usted dice, no, yo soy dueño de sí mismo, todo lo que hago, bien hecho, todo lo que, pero está mal, ahí ya no funciona. Primeramente, para nosotros a empezar, necesitamos reconocer que nos hace falta establecer en nosotros el dominio propio. Y de esa manera Dios obra. Cuando usted reconoce que le hace falta o reconoce que tiene fallas, Dios seguramente tratará con usted en todas las áreas, y a través de que Dios trate con usted, usted podrá ejercitar sus sentidos y ir obteniendo el conocimiento. Entonces dice que para empezar nosotros necesitamos ejercitar nuestros sentidos. Es de la manera en que nosotros vamos a empezar a establecer un dominio propio. ¿Qué sentidos? Dominando, teniendo el control sobre nuestra mente, teniendo el control sobre nuestra boca, sobre lo que hablamos, teniendo el control sobre nuestros ojos, teniendo el control sobre nuestros oídos. Vamos a estar hablando sobre cada punto y guardando nuestro corazón de muchas situaciones. Entonces, vamos a ver qué nos dice en Hebreos 5, en el versículo 14. Mire cómo nos habla sobre lo que yo le estoy diciendo, que necesitamos ejercitar nuestros sentidos para empezar a tener poco a poco dominio propio. Dice así la palabra, dice Hebreos 5:14, dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. O sea, a los que por el uso tienen ejercitados los sentidos. Y vamos a ver el primer sentido, ¿verdad? Nuestra mente. En nuestra mente es un campo de batalla en donde nosotros tenemos que tener el discernimiento de lo que es de Dios, de lo que proviene de Dios, lo que proviene de nosotros y lo que proviene del enemigo, de la influencia de Satanás. Allí es donde muchas veces empiezan muchas cosas, donde es como si nosotros tuviéramos, o más bien tenemos sensores que nos avisan
cuando algo viene de Dios, cuando uno viene de Dios, o cuando es un pensamiento humano convenenciero. Entonces, en nuestra mente, mire lo que dice la palabra en 2 de Corintios 10:5. Dice así, dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Qué interesante. Una vez más, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. En nuestra mente es el primer filtro donde nosotros tenemos que muchas veces desechar las cosas que no vienen de Dios, las cosas que no nos convienen. Por ejemplo, cuando este pasaje es muy mencionado sobre David en 2 de Samuel, cuando él ve a aquella mujer bañándose desnuda, él lo subió a su mente y muy posible tuvo la oportunidad de ahí desecharlo, mas no lo hizo. Vemos que lo bajó a su corazón y después fue y lo hizo. Así puede suceder y así sucede hoy en día en nosotros. Viene algo a nuestros ojos o a nuestra mente y necesitamos, como dice su palabra, derribarlo y llevándolo cautivo al pensamiento de Cristo, a obediencia. O sea, cuando algo viene y sabemos que no viene de Dios, inmediatamente este pensamiento lo rechazo en el nombre de Jesús. Porque todos, día a día tenemos grandes batallas en nuestra mente, de hacer cosas, de decir cosas, de no hacer cosas, de tomar decisiones. Y ahí es donde nosotros debemos de ir, como dice esa palabra, tomar lo bueno y desechar lo malo. Todo me es lícito, mas no todo me conviene. Son pensamientos que nos ayudan a derribar los malos pensamientos, las malas vibras, las malas influencias que vienen del enemigo en nuestra mente. Otro sentido muy importante es nuestra boca, nuestro hablar. Es muy necesario el tener el control, porque muy fácil cuando algo no nos gusta, nos incomoda, nos enojamos. Y yo creo que es el área más difícil al ser humano, al hombre, el dominar su lengua. Ahí es lo que más debemos de trabajar. Yo al principio, la verdad, yo antes de ser cristiano era muy grosero y una conversación no me sabía si no hablaba palabras antisonantes, palabras no muy agradables, ¿no? Groseras. Y lo hace muchas veces uno con una naturalidad que había gente que decía, me gusta oírte hablar porque se oye bonito como dices esa mala palabra. Entonces es algo que nos cuesta, nos ha costado, cuesta trabajo el tener dominio sobre lo que hablamos, sobre lo que decimos, y la palabra lo dice.
que la lengua